Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Vamos a tener hoy una vez más el gozo de compartir la belleza de la literatura, esta vez con un autor nacional, que es una pluma de primerísimo orden, un intelecto también de primerísimo orden, y además mi amigo, cosa que digo para adornarme, para honrarme. Me refiero a Ali Víquez, una de nuestras grandes plumas, indudablemente. Voy a referirme a algunas cositas sobre Ali antes de abordar el cuento que tenemos para hoy. El cuento de él, un cuento que se llama Una fachada para hacer otra cosa. Vean qué título, Una fachada para hacer otra cosa. Y es un cuento que reposa enteramente sobre el principio de la sorpresa, del punchline, de lo imprevisto, de lo súbito, de lo inusitado. Y recuerdo una vez más, amigos, el comentario, la reflexión de Julio Cortázar, cuando decía que la novela nos debía ganar a los lectores por decisión, por acumulación de puntos, por tarjetas a lo largo de los 12 asaltos. Una novela es algo con lo que uno vive, con lo que convive durante mucho tiempo, semanas, meses, quizás hasta años. Termina uno haciéndose amigo de los personajes, son casi como conocidos de uno, ¿verdad? Hasta más conocidos que mucha gente de carne y hueso que circula a nuestro alrededor. Y cuando la novela se va terminando, nos embarga esa melancolía, por lo menos a mí, de tener que dejar esos amigos que ya se han hecho parte mía, que han pasado a habitar mi alma y son ya parte de mi mundo íntimo. Eso es lo que sucede con la novela. No nos derrota por nocaut, nos vence por acumulación de puntos en tarjetas. Se incorpora a nuestras vidas, se convierte en parte nuestra. Nos seduce, nos enamora lentamente. Pero un cuento, según Cortázar, otros autores discreparían, un cuento debe de tener una punchline, debe vencernos por knockout, no por acumulación de puntos, sino por knockout. Alguna revelación inesperada, algo que sucede al final, un desenlace inusitado, imprevisible, que nos electriza, es como que nos pongan unos electrodos y nos administren una descarga eléctrica, ¿verdad? Nos electriza porque no lo veíamos venir el final, no lo veíamos venir. Y este libro, este cuento, de Ali Víquez, ciertamente es un magnífico caso del cuento de electrodos o del cuento de knockout, para retomar la terminología de Cortázar. Pero ya vamos a ver qué es lo que tiene de inusitado el cuento de Ali Víquez. Antes, permítanme referirme al autor. Nació el 11 de junio de 1966 y es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica desde el año 1990. Ha impartido cursos de literatura española, de teoría literaria, de explicación de textos. Se ha especializado en la poesía de Jorge Luis Borges, en la mística española, en la literatura latinoamericana, teoría y práctica de la creación literaria. Se ha especializado en Julio Cortázar y en Dostoyevsky, Kafka, que son dos polos, dos elementos, figuras seminales, axiales en la literatura y en el pensamiento de Ali Víquez, y se comprende dadas las enormes analogías que cabe establecer entre Dostoyevsky y Kafka. Recuerden que Dostoyevsky era el autor favorito de Franz Kafka. Entonces, en nada sorprende que existan vínculos de consanguinidad literaria muy profundos entre estos dos genios. Ali Víquez fue director del Departamento de Literatura de la UCR del 2011 al 2013. Viene después un hiato de 4 años y vuelve a asumir la dirección del Departamento de Literatura desde el 2017 hasta el presente. Ha impartido proyectos de investigación y cursos sobre Borges en el ejercicio de la crítica literaria, por ejemplo, y ha impartido cursos sobre Isaac Felipe Azofeifa, de nuevo sobre Dostoyevsky, por ejemplo, Dostoyevsky en la mira de un nuevo humanismo, que me parece fascinante, de Dostoyevsky a Kafka, la literatura en ausencia de Dios,
Otro tema que es muy de él, ciencia y literatura, escenarios dialógicos en algunas muestras literarias de fines del siglo XX, y luego ha establecido paralelismos, analogías, estudios comparativos entre Camus, Unamuno, Kafka, Graham Greene y Jorge Guillén. Recibió el premio Aquileo Echeverría en novela en 2015 por una novela magistral que se llama El fuego cuando te quema. Yo tuve el privilegio de escribir un libro sobre esa novela. Fue una novela que me impactó hondamente y sobre la cual desde que la leí supe que tenía que escribir algo. Escribimos un articulillo por ahí que no generó mayor cosa, y luego yo le propuse que lo expandiéramos al tamaño de un libro y terminó siendo un libro de varios cientos de páginas. Esto para que se den ustedes una idea de a qué punto esa novela, El fuego cuando te quema, cuán sugestivo título, esa novela, a qué punto es generadora de discurso, a qué punto genera comentarios, exégesis, interpretaciones. Es una novela deliciosa para hablar sobre ella, un verdadero roman fleuve, como dirían los franceses, una novela río. Lo que pasa es que en español solo tenemos la palabra río, y con el río designamos por igual el María Aguilar que el Danubio o el Amazonas. Los franceses tienen dos palabras diferentes. Un río es un río pequeño, une rivière es un río, eso lo diríamos del María Aguilar. Pero de los ríos grandes, el Mississippi, el Orinoco, el Nilo, el Sena, el Rin, el Danubio, se usa la palabra fleuve. Fleuve es un río tan caudaloso, tan grande, tan navegable, tan vasto, que se convierte como en una metáfora de la vida misma. Entonces se habla a menudo en francés de un roman fleuve, una novela fleuve, una novela amazónica, podríamos tratar de traducir. Es decir, una novela que atañe a todos los campos de la vida y a todas las ciencias y a todos los aspectos que se quieran imaginar. Una novela que es a un tiempo, en este caso es novela detectivesca en cierto aspecto, novela policial, novela de suspenso, novela filosófica, novela teológica, susceptible de una lectura antropológica, sociológica, sí, la sociocrítica, el psicoanálisis, la teoría del género, todo lo que ustedes quieran. La novela es tan vasta, tan caudalosa, sí, como el Amazonas, que bueno, solamente puede ser llamada un roman fleuve. Los franceses tienen esa ventaja sobre nosotros en términos de tipificar una novela no como un río, sino como un fleuve, una cosa enorme, un pedazo entero de la vida narrada en toda su complejidad. Eso es un roman fleuve, y eso es El fuego cuando te quema. Yo terminé escribiendo un libro que se llama Ebrio de belleza y pensamiento, porque así fue como me dejó la novela, ebrio de belleza y de pensamiento, claro. Entonces ese título le puse y lo subtitulé, una paráfrasis sobre la novela de Ali Víquez, El fuego cuando te quema. Es una novela maravillosa que hay que leer antes que leer mi libro. Si quieren leer mi libro, que no es de ninguna manera indispensable, la novela se explica a sí misma, pero si quieren leer mi libro, siempre háganlo, amigos, a posteriori de la lectura y debida asimilación de la novela de Ali Víquez. No tiene absolutamente ningún sentido, lo he dicho 1000 veces y lo repetiré 1000 veces más, ningún sentido, cero, ni menos que nada, leer mi novela si no se ha leído antes la novela de Ali Víquez, puesto que mi obra es un subproducto de la novela de Ali Víquez. No tiene ningún sentido, no tiene valor autónomo ninguno, excepto como exégesis de la obra de Ali. Entonces, una bonita idea sería adquirir pues ambos libros, el de Ali y el mío, pero si tienen que escoger, indudablemente quédense con la novela de Ali, ¿verdad? Porque el mío debe su existencia íntegramente al texto de Ali Víquez. Ali fue, bueno, con esa novela, El fuego cuando te quema, fue galardonado con el premio Aquileo Echeverría en el 2015. Y ha publicado nuestro querido amigo grandes libros, 3 libros de relatos a medida que nos vamos conociendo, a lápiz, y biografías de hombres ilustres.
3 novelas: Conspiración para producir el insomnio. Caramba, eso es algo que ciertamente yo no necesito. Los peces de Cooper y la novela que les hablaba, El fuego cuando te quema. Tiene 2 libros de poesía: Volar hacia todo el invierno y Confesión de parte, y un maravilloso ensayo que se llama El coraje de leer, 4 ensayos quijotescos. Ha publicado en la revista Cáñina, en la revista de Memorias del Quinto Congreso de Filología, 1993, en la revista de Filología, en la revista Imágenes, en la revista Innovaciones Educativas, en la revista Espiga de la UNED. Ha publicado también en la Revista Nacional de Cultura, de la que fue director del 2003 al 2017. Ha publicado en la revista de la editorial Arlequín, en la revista de Filología y Lingüística muchísimas veces, en la revista de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Se ha focalizado, aparte de sus autores fundamentales, ¿verdad? Dostoyevsky, Kafka, entre otros. Ha consagrado mucho tiempo y mucho estudio a los autores nacionales Samuel Robinsky, Daniel Gallegos, Isaac Felipe Azofeifa y Carmen Naranjo. Y en el momento actual tiene en prensa 4 libros que prometen. Uno se llama Las partículas elementales, un ejercicio de optimismo. Otro se llama Einstein y los tiempos, la versión de Alan Lightman. Otro se llama Los misántropos de Camus y Green, Calígula y el Dr. Fisher de Ginebra. Y también en prensa, me parece fascinante, Los filántropos de Camus y Unamuno, el Dr. Rieu y San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno Mártir es, como bien sabemos, el personaje, el protagonista, el agonista, lo hubiera llamado Unamuno, de su cuento o novela corta, como prefieran verlo, San Manuel Bueno Mártir, que es de lo mejor que escribió don Miguel de Unamuno y Hugo. De hecho, San Manuel Bueno Mártir calificaría como lo que los franceses llaman une nouvelle. La palabra nouvelle es polisémica en francés. Nouvelle, en primer lugar, es el femenino de nueva. Je me suis acheté une nouvelle robe. Me compré una nueva ropa. Punto, nueva. Pero también se usa nueva en el sentido de noticias. ¿Qué son las nouvelles? ¿Cuáles son las noticias del día de hoy? Y finalmente, nouvelle se usa, nouvelle, como un término que designa una obra en prosa muy larga para hacer un cuento y muy corta para hacer una novela. Algo entre cuento y novela, generalmente un cuento largo dividido en capítulos, pero que no llega a novela. Nosotros no tenemos en español un término para eso, porque Unamuno usa, por ejemplo, nivola para calificar Niebla, su gran obra maestra, pero Niebla no es realmente una novela. Niebla es una novela de cuerpo entero, de extensión considerable. Entonces, este último libro me parece particularmente prometedor. Los filántropos de Camus y Unamuno, el Dr. Rieu, que es el protagonista y el que narra en primera persona, lo sabemos solo hasta el final, de La peste de Camus, tema muy, muy de actualidad, por desgracia, y el inefable San Manuel Bueno Mártir de Unamuno. Y eso es una parte apenas ínfima de lo que ha hecho este gran hombre de letras, este gran intelectual costarricense que es Ali Víquez. Y ahora, amigos, los invito a sumergirse en este cuento. Es que es un cuento ladino, es un cuento que juega sucio, es un cuento perverso, con un final inimaginable, donde si ustedes fuesen sumamente sagaces, pero tendrían que serlo al nivel de Sherlock Holmes o del inspector Hercule Poirot o del inspector Maigret o de Mrs. Marple de Agatha Christie, tendrían que oírlo con lupa, y tal vez podrían intuir por dónde va la cosa. De lo contrario, bueno, no les digo más, pasemos a la lectura, pero los invito a hacer una lectura, a redoblar la atención en pos de las pistas de este cuento, que las tiene, pero son muy subliminales y que nos permitirían intuir cuál va a ser
por dónde nos va a golpear Ali con ese golpe de knockout o dónde nos va a poner los electrodos de manera que nos hagan saltar más al final del cuento. Les repito, el título es Una fachada para hacer otra cosa. Ya el título supone que hay algo, que hay una engañifa, ¿verdad? Que hay un timo, que hay una mascarada, que se está usando un rostro falso, una fachada para hacer otra cosa. Y voy a leer ahora el texto seguidito para no interrumpirlo y luego lo sometemos a un comentario más detallado. Y el texto dice así: me pareció raro que el propio cliente llamara durante la noche. No es un buen momento para postrar una propiedad y la mayoría no quiere. Por bien iluminada que esté, quedan detalles que no se aprecian, sobre todo en las zonas verdes, y en este caso eran abundantes, la parte de más valor. Cipreses de una indudable alcurnia poblaban los muchos metros cuadrados que se vendían y, hay que decirlo, ese patio agreste, que alguna vez fue un jardín primoroso, tenía más valor que la casa, una cabaña apenas, de otra época, resistente, sí, hecha de maderas sólidas, de cuando las construcciones no se realizaban a toda prisa para venderse igualmente a toda prisa, pero muy descuidada, sin mantenimiento. Este es el trópico, la humedad hace lo suyo, los insectos se incorporan, el sol da todavía más brutal en la cima de las montañas. El negocio de bienes raíces anda mal desde que inició la pandemia. Mucha gente se ha quedado sin trabajo y en lo que menos piensa ahora es en adquirir un préstamo para comprar casa. Mis colegas y yo dependemos casi exclusivamente de que surjan gangas, propiedades que alguien con el agua hasta el cuello deba vender para sortear esta tormenta del virus con corona que ha postrado al mundo. Estábamos acostumbrados a creer que la ciencia moderna podía con todo, y aparece de pronto un viejo rey en forma de partícula microscópica que dice: señores, he venido a retomar posesión de mis dominios. Soy la peste de estos tiempos. Un virus nada vistoso, si me lo preguntan. Los bubones de otra época sí que eran escalofriantes. La negritud con que se asomaba la muerte provocaba un terror a la altura de las circunstancias. En cambio ahora, una gripecita tonta, una tos que ni siquiera alcanza a proporcionar años de languidez, como una minuciosa tuberculosis lo hizo antes de matar a genios de la talla de Chopin o Kafka. A toda prisa, un salivazo te conduce al hospital. Como mucho, un mes y listo. ¿Estás curado o ya te fuiste ayer a ver crecer el zacate desde abajo? Qué manera tan poco elegante de morir. En la soledad del aislamiento, con un tubo pegado en la boca, uno más en las estadísticas con que a diario te aturden los medios, sin la oportunidad de hacer una salida dramática porque no hay público presente, sin un lugar más que en el olvido, sin más testigos del horror que un personal sanitario completamente impersonal. Son malos tiempos, hemos perdido hasta la capacidad del terror sin máscaras y casi debo decir sin mascarillas cuando veo a la gente en las calles cubiertas como si... Sin digresiones, ve al punto, me dice Guillermina, que está leyendo esto mientras lo escribo. Mi querida esposa es implacable cuando de detener mi verborrea se trata, sobre todo si me dedico a los lamentos por esta época tremenda. Soy un viejo y a todos nos da por ahí, esa es mi disculpa. Ya debería estar retirado, pero no tengo los medios. Quien trabaja por su cuenta no toma esas previsiones. Admito que me gusta lo que, bien que a trompicones, sigo haciendo. Aunque pudiera permitírmelo, no me veo guardado en casa, tumbado a todas horas, sin ya siquiera un pequeño reto, una escapada de negocios, sea de vez en cuando. Decía yo que el cliente que me llamó para que le mostrara la propiedad tarde en la noche, así se hizo. Mejor que mejor, pues fuiste contra mi voluntad, me dice Guillermina, que temió lo peor. Una treta para asaltarme, una jugada para llevar a un anciano a un sitio alejado y ahí robarme. No sería de extrañar, ya se han dado muchos casos. Malhechores que citan a los vendedores de bienes raíces y los despluman, ampones que se hacen pasar por compradores como fachada para hacer otra cosa. Pero la necesidad tiene cara de perro. Ya he dicho que el negocio no anda bien y no puede uno darse el lujo de perder oportunidades. En todo caso,
¿Qué me robarían a mí? ¿El carro que apenas camina mientras hace un ruido infernal como si fuera un carruaje tirado por caballos? ¿La escasa plata que llevo en la bolsa? ¿Este traje negro pasado de moda? Bueno, ya tan solo para yacer en la... Otra vez lamentándote, me dice Guillermina con razón. Y sí, la melancolía me daña y lo cierto es que no tengo motivos suficientes para dejar que me carcoma. Mi esposa y yo estamos viejos, sí, pero saludables. Vivimos con estrecheces, mas el tesoro de cargar tantos años y no verse sucumbir a las miserias del cuerpo no se compara con ningún otro. Además, estamos juntos, quizás demasiado juntos. Eso tiene el matrimonio. Oh, Guillermina, bien sabes que es una broma. Yo no sabría dar un paso sin vos. Te amo como el primer... Más te vale, me dice Guillermina, y le arranqué una sonrisa. ¿No sería hora de que continuaras contando lo que te pasó con el fulano? Por supuesto, la idea es esa. El tipo llegó con retraso, pero es parte de la idiosincrasia costarricense. Ya eran casi las 12. Don Boris, pase usted, qué gusto saludarlo, qué bueno verlo. ¿No se perdió? ¿Qué va? Ya nadie se pierde. El celular te indica dónde llegar y por el mejor camino. Qué maravilla, ¿verdad que sí? Esa tecnología es infalible. Qué maravilla que viniera usted. En mi negocio, la confianza que los clientes desarrollan hacia uno es fundamental. Por eso, desde el inicio, hay que tratarlos como si fueran viejos amigos. Ya no estrecho manos ni doy palmadas en el hombro por causa del virus, pero antes lo hacía. Lo cierto es que no tenía nada de maravilloso ver a este individuo. Su cara demacrada parecía salida de una película de horror. Medía casi 2 metros y daba la impresión de estar muy débil, como si fuera un enorme edificio a punto de derrumbarse. La voz, cuando por fin respondió a mi saludo, sonó como venida de ultratumba. Buenas, dijo únicamente. Escondía la mirada, pero aún así noté los ojos vidriosos y muy enrojecidos. El asunto no tenía bonita pinta. Por el auto en que se transportaba, una de esas monstruosidades de doble tracción con el tamaño para servir de carro fúnebre, y por la ropa de marca, nunca entenderé a esa gente dispuesta a convertirse en publicidad gratis para una prenda por la que han pagado un dineral, deduje que no era un pobre diablo. Pero el tipo estaba acabado. De entrada le calculé unos 50 años. Luego de verlo con mejor luz me di cuenta de que exageraba. A lo sumo tendría unos 35. El caso con él se me aclaró de pronto. Un drogadicto. Las sustancias que se meten les deterioran el cuerpo, les carcomen como un furioso comején, les van chupando la sangre cual vampiros. Decidí mostrarle la propiedad. Después de todo, un adicto adinerado bien podría querer comprar esa casa decrépita en las alturas de San José de la Montaña para proveerse de un escondite donde entregarse al vicio. Además, estaba ahí. Eso era lo importante. Si yo hiciera negocios solo con personas respetables, hace rato habría muerto de hambre. En el instante en que entró se desató una tormenta con fuerte rayería. Lo que me faltaba, pensé. Este monstruo viene hasta con efectos especiales. La cabaña se iluminaba con relámpagos y los truenos casi no me dejaban hablar. La lluvia azotaba el techo y el horror. Una gotera comenzó a inundar la sala, prácticamente en nuestras narices. Pero el tipo no pareció darse cuenta y me lo llevé a que viera la chimenea en el único dormitorio. Mire cuán acogedor es este rincón. Aquí usted enciende el fuego, se mete a la cama y se dedica a lo que más le guste, calentito, mientras está en sus cosas, de esas cosas así. ¿De verdad dijiste eso? ¿Sus cosas de esas cosas así? Me dice Guillermina con expresión de burla. ¿Y qué quiere? No tengo experiencia en el mundo de las drogas, no sé qué palabras se usan para hablar del asunto, ni siquiera tomo licor. Además, aquí no hay quien moleste. 0 vecinos cercanos y un patio gigantesco, todo es aroma a ciprés, de manera que cualquier olor se disimula, usted sabe, y los intrusos por aquí no llegan. Agregué, en son de una de esas bromas en las que la verdad se asoma, ni la policía se aparece. El tal Boris no me prestaba mucha atención. No solo era un adicto,
estaba drogado en ese momento, o más probablemente se le estaba pasando el efecto mientras yo le conversaba. Como dije, poseo cero experiencia en el asunto, pero esa forma de estar sin estar, como si la mente se la hubiera escapado a otro mundo, esa pereza con que movía los miembros en cámara lenta, parecía llegar a su fase final. Este amigo se regresa de Saturno y yo aquí hablándole del jardín, pensé, mientras en efecto oía mi propia voz que ponderaba las bellezas de las zonas verdes, las mismas fórmulas de vendedor especializado como lo soy en las propiedades retiradas del mundanal ruido. Siempre digo lo mismo, viejas cantaletas con las que voy generando el interés y la confianza de los compradores hasta que se sientan relajados, se acomoden a sus anchas y, si tengo suerte, sucumban. Tengo buen colmillo, pero esta vez me parecía estar perdiendo el tiempo. Boris no me escuchaba. No se sentaba en la cama, el único mueble de esa cabaña en que penumbra que solo se encendía por instantes de zozobra a causa de los rayos que en cualquier momento podían achicharrar alguno de los cipreses tan bien ponderados en mi discurso. Decidí cambiar de táctica. Mandé al carajo el distanciamiento social impuesto por el dichoso virus y me le acerqué. Lo tomé de los brazos, le clavé la mirada. Solo así conseguiría su atención. Llueve demasiado para salir, pero en el momento en que escampe lo llevaré afuera, don Boris. La cabaña no se ve desde el exterior. Este lugar es perfecto para consumir sustancias. Relájese, amigos, siéntese un rato. Relajado estaba, pero no hizo ademán de sentarse, y eso era imperativo. Su cavernosa voz de muerto en vida mencionó el nombre de una droga, algo que ni siquiera puedo recordar ahora. Algo como: ¿qué había pasado antes?, me dijo Guillermina. Hay un vendedor de esas porquerías que usa la fachada de los bienes raíces para contactar con la clientela. Te confundieron con él hace 2 años también. Pues sí, tal cual. Bueno, con que eso vino a comprar usted. Mi tono amable se había esfumado. Perdí la paciencia. Siéntese de una buena vez. Estuve a punto de empujarlo a la cama, pero no fue preciso. Apenas le toqué el pecho y cayó. Tampoco me hizo falta prudencia alguna para alcanzar su yugular. Saboreé esa sangre asquerosa de los drogadictos que la necesidad me ha obligado a consumir ya demasiadas veces en estos tiempos aciagos. Oh, Mina, mi hermosa Mina, no te traje ni un sorbo. Sé cuánto te repugna el sabor de los viciosos. Así está escrito el cuento Una fachada para otra cosa, para hacer otra cosa, de Ali Víquez. Una magnífica compota entre lo humorístico y lo macabro, lo grotesco, con algo de la estética esperpenticia o esperpéntica de Ramón María del Valle Inclán, ¿verdad? Muy, muy interesante texto. Vamos de nuevo con el texto, a ver qué vamos detectando. Muy bien, el cliente llama tardísimo en la noche para ver la propiedad. Curioso, muy curioso, ya eso es inquietante, es atípico. Por otra parte, la casa está rodeada de cipreses. Atención, el ciprés tiene una importante simbología. El ciprés es símbolo de muerte. Por eso es que está a menudo tan presente en los cementerios, ¿verdad? En los camposantos, los cipreses montan guardia, siempre esbeltos, elegantes, erectos, los cipreses, como guardias, como centinelas al lado de las tumbas, los sepulcros, las bóvedas. En Europa los cipreses son indisociables de los cementerios. Sí, son un símbolo de muerte, como, si seguimos en el campo de los árboles y las plantas, los mirtos son un símbolo de amor y de vida. Schumann le regaló en el primer año de matrimonio a su amada Clara un ciclo de canciones de Lieder sobre textos de poetas alemanes que se llamaba Myrten. Así que los cipreses, símbolo de muerte. Atención, no es gratuito ni adventicio que Ali convocara a los cipreses. En la antigua mitología griega, los cipreses representaban
Sí, la larga vida, pero la larga vida en el infierno, en el Hades, para ser más profundos, en el submundo de los griegos, ahí donde reinaba Plutón, que era el Satán de la cultura griega, Plutón, ¿verdad? Frecuentes en toda la cuenca mediterránea. El ciprés es un árbol muy muy frecuente con un follaje que también lo ha convertido en símbolo de inmortalidad. Pero esto es lo propio de la mayoría de los grandes símbolos de Occidente, la ambivalencia. Lo que es símbolo de muerte generalmente es también a otro nivel símbolo de vida. Como tienen un follaje que resiste al invierno, es una conífera, el ciprés, las hojitas no se caen con la llegada del invierno, es un follaje for all seasons, como dirían los ingleses. En virtud de ese follaje siempre reverdecido, se considera también un símbolo de inmortalidad. Pero en este caso, aquí como le está dando Ali, es claramente un símbolo de muerte, por el contexto del cuento, por el tono del cuento y por lo que sucede en el cuento. Entonces ya es significativo que nos hable de cipreses. Además, eran cipreses de una indudable alcurnia. Ya cuando habla de alcurnia, habla del pasado. Habla del pasado. Hay algo aquí en este personaje que habla en primera persona, algo que nos lo remite a épocas muy pretéritas, a épocas anacrónicas. Sí, cipreses de una indudable alcurnia nos habla. Y la cabaña misma, que nos dice que era de otra época, una cabaña resistente, hecha de madera sólida, de otra época, de tiempos idos, de temps jadis, dirían los franceses. Todo esto es muy interesante porque la impresión que me da es que si Ali hubiera podido poner un castillo gótico en lugar de una cabaña, lo hubiera hecho, pero hubiera sido quiche, que va a ser un castillo gótico en Costa Rica, y hubiera estado desplazado completamente de nuestra cultura, hubiera sido quiche y hubiera sido un anacronismo y una cosa completamente incongruente. Pero trata de darle a esa cabaña las características típicas de un castillo gótico, ¿verdad? En primer lugar, su antigüedad, el jardín primoroso que alguna vez tuvo, como el palacio que habría sido, un jardín primoroso. Podemos pensar en los jardines de Le Nôtre, un gran jardinero, el Beethoven de los jardines, Le Nôtre, el autor de los jardines de Versalles, por ejemplo, y de muchos famosos jardines. Los jardines del Palacio de Versalles, por ejemplo, en Francia, se preservan exactamente según el diseño geométrico racional cartesiano que les impuso el gran jardinero Le Nôtre. Le Nôtre era un maestro, era un poeta de la jardinería. Un diseñador de jardines de primera línea. Había dos tipos de jardines en Europa, dos tipos. El jardín de tipo francés, que era cartesiano, con dibujos geométricos muy nítidos, muy claros, simetría en todas partes, ¿verdad? Todo era muy geométrico. Y el jardín inglés era una imitación de la naturaleza. Era salvaje, indisciplinado, umbrío, selvático. Esa era la gracia que tenía. Representaba una intrusión de la naturaleza en su forma más primitiva dentro del ámbito de lo urbano y de lo civilizado, ¿verdad? Esos eran los dos tipos de jardines que tuvo durante mucho tiempo Europa: el jardín cartesiano geométrico de Le Nôtre y los jardines de tipo inglés. Si ustedes van al cementerio Highgate de Londres, es un cementerio jardín en el mejor estilo inglés, con matas descomunales, raíces que requiebran las tumbas, las bóvedas, la hiedra que lo cubre todo, matorrales, árboles. Está entre jungla y jardín. Son dos estéticas radicalmente diferentes. En este jardín, el jardín de la cabaña que está tratando de vender nuestro protagonista, se siente que alguna vez fue un jardín al estilo Le Nôtre, un jardín primoroso, pero que ahora es más bien un jardín inglés. Está hecho una maraña de cipreses y como él mismo lo dice, muy descuidado, ¿verdad? Sin mantenimiento. Luego invoca el trópico.
Este es el trópico, la humedad hace lo suyo, los insectos se incorporan, el sol da todavía más brutal en la cima de las montañas. Nos pinta Ali, nos pinta un paisaje con un trópico húmedo de altura que es, si cabe, más desintegrador, más inclemente que las nieves de los Cárpatos, allá donde podría estar el castillo de Drácula, ¿verdad? Hay una ruina, un grado de deterioro, una desintegración terrible al estilo de la casa Usher de Edgar Allan Poe, pero en este caso provocada por el trópico húmedo de altura. Pero es un elemento de desintegración. Entonces es una cabaña que se está desintegrando en medio de un jardín de tipo inglés selvático, con cipreses, símbolo de muerte, y muy viejo, puesto que es una construcción de alcurnia. Entonces vean los elementos que ya se van configurando solo en ese párrafo. Sigue el cuento. El negocio de bienes raíces anda mal desde que inició la pandemia. Atención con esto de bienes raíces. Evidentemente raíces es polisémica, ¿verdad? El negocio de bienes raíces, el negocio de propiedades, bienes raíces, propiedades. Pero bien que mal está usada la palabra raíz, lo que está debajo de la tierra, lo que repta y se arrastra y se extiende, prolifera así como un arácnido por debajo de la tierra. Y acuérdense de la famosa expresión muy obscena, muy vulgar, de ir a ver las raíces desde abajo cuando lo entierran a uno, ¿verdad? No, aquí ninguna palabra es inocente, amigos, ninguna palabra es inocente. Luego vuelve a evocar un elemento de muerte cuando se refiere a las propiedades de alguien con el agua hasta el cuello. Sí, yo sé que es una expresión común, no tiene a priori por qué asustar a nadie, pero no deja de ser una imagen de muerte, ¿verdad? De hecho, un poquito más tarde dice, hablando de la pandemia, dice: a toda prisa un salivazo te conduce al hospital, como mucho un mes y listo, estás curado o ya te fuiste a ver crecer el zacate desde abajo. El mismo Ali usa la expresión un poco safia, ir a ver crecer el zacate desde abajo, una perífrasis muy macabra, sin duda un circunloquio muy macabro para hablar de estar enterrado. Muy bien, entonces atención a esto de bienes raíces, lo subterráneo, lo oculto, ¿verdad? Y también ver el zacate desde abajo y la expresión con el agua hasta el cuello. Son todas cosas que evocan a la muerte. Luego nos habla claramente del virus. Un virus nada vistoso, si me lo preguntan. Qué linda esa acotación, ¿verdad? Qué linda esa acotación, porque es en medio del relato una interpelación al lector, como diciendo, una manera de captar la atención, como decirlo, me siguen. Un virus nada vistoso, si me lo preguntan, dice, pues sí, no se lo estamos preguntando, pero agradecemos la información. Y entonces él nos dice, los bubones de otra época sí que eran escalofriantes. La negritud con que se asomaba la muerte provocaba un terror a la altura de las circunstancias. En cambio ahora, y pasa a hablar de la banalidad, de lo pedestre, de lo carente de la poesía del terror que es el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. No tiene siquiera la poesía del terror. No es un virus gótico, aunque igual nos mata, ¿verdad? Y cuando estamos enfermos nos importa un bledo que sea gótico, románico, barroco, lo que ustedes quieran. Pero sí es muy interesante que este hombre tenga un conocimiento tan presencial que nos hace el efecto, sí, de un testigo presencial de lo que fue la peste negra de 1343, que duró unos 10 años y que mató una tercera parte de la población de Europa y Asia, y también en África. No llegó a América porque América no se conocía, pero la peste negra de 1343 sí era la peste bubónica, que la traían las ratas, o más específicamente las pulgas que tenían las ratas. Es el tipo de peste que se presenta en la novela La peste de Albert Camus, que combate tan abnegadamente el doctor Rieu, el protagonista de la novela y el que habla en primera persona.
sí, era la peste bubónica porque generaba bubones. Los bubones eran inflamaciones descomunales de ganglios linfáticos que se convertían en verdaderas pelotas tremendamente dolorosas y acompañadas de fiebre. Los ganglios linfáticos se inflamaban a esa magnitud porque la infección era fulminante y era avasalladora, ¿verdad? Lo curioso es que este personaje de alcurnia, con su casa vieja y sus cipreses, que nos habla de ver crecer el zacate desde abajo, de tener el agua hasta el cuello, de las bienes raíces. Lo curioso es que este elemento, que esta persona se refiera a la peste bubónica de 1343 como si la hubiera presenciado. Los bubones de otra época sí que eran escalofriantes. La negritud con que se asomaba la muerte provocaba un terror a la altura de las circunstancias. Muy curioso, amigos. Muy curioso, muy curioso. Eso es algo en lo que hay que reparar. Muy bien. Entonces nos habla sigue hablando del coronavirus, con que a diario te aturden los medios, dice, sin la oportunidad de hacer una salida dramática porque no hay público presente, lo imagina como un espectáculo, sin un lugar más que en el olvido. Sí, claro, nos morimos y luego nos olvidan. Es la segunda muerte, la muerte social, la muerte en la memoria, es el olvido. Esa muerte con la que hasta los muertos terminan de morirse, lo llamaba Unamuno, al olvido. Y le temía con terror cerval Miguel de Unamuno al olvido. Recuérdenlo, esa segunda muerte con la cual hasta los muertos terminan de morirse. Muy bien, entonces, sí, sin un lugar más que en el olvido, sin más testigos del horror que un personal sanitario completamente impersonal. Interesante aquí el humor, un personal impersonal. Un personal ahí es un sustantivo. Impersonal es un adjetivo, en cambio, ¿verdad? Era un personal sustantivo, impersonal adjetivo. Es muy interesante examinar aquí lo que se llama un lexema. El lexema, como suena, no dije eczema, dije el lexema. El lexema es la parte de un vocablo donde está el seme, el sentido básico de la palabra. A ver, si yo digo panadería, ¿qué segmento de esa palabra contiene el lexema? Pues pan es el lexema, el que contiene el seme, el sentido básico de la palabra, el lexema. Luego vienen los morfemas, panadero, panadería, lo que ustedes quieran, con sufijos o prefijos o interfijos, ¿verdad? Entonces, en personal e impersonal, el lexema es persona. Y ese lexema persona da lugar a personal como adjetivo, como sustantivo, o a impersonal con un prefijo in y la L al final. Esas otras partículas son morfemas. El lexema es en una palabra el segmento, la parte de esa palabra que contiene el núcleo semántico, que contiene el semé, el sentido de la palabra. Repito, en panadería es pan, en lechería sería leche, ¿verdad? Y en tantas cosas de ese tipo, ¿verdad? Yo puedo hablar de musicología, musicografía, musical, músico. Bueno, el lexema de todas esas palabras es el mismo, es música. Y los demás son sufijos, interfijos, prefijos, lo que se llaman morfemas. Muy bien, entonces, sí, sin más testigos que el horror que un personal sanitario completamente impersonal. Muy bien, son malos tiempos, dice. Hemos perdido hasta la capacidad del terror sin máscaras. Sí, del terror sin máscaras. Hemos perdido hasta la capacidad de ocultar el terror, de ponerle máscara al terror. El terror sin máscaras. Sí, le hemos perdido la capacidad de aterrorizarnos ante el terror, y eso es porque el terror en nuestra sociedad se ha hecho tan difuso, amigos, tan difuso. Vivimos en una sociedad donde el miedo es tan constitutivo de nuestro ritmo cotidiano que ya es muy difícil que nos asuste nada. Vivimos en un mundo lleno de violencia,
El sexo está abordado con violencia, la transgresión, el robo, el asesinato, las bombas, las pestes, las pandemias, las invasiones, las guerras civiles, las ojivas nucleares, los asesinatos, las vendetas por narcotráfico, los ajusticiamientos. El terror está en todas partes, está omnipresente, se ha hecho tan difuso, cubre la superficie de la social, cubre la totalidad de la superficie social a un punto tal que es muy difícil ya a estas alturas que nos funcione una película de miedo o que nos funcione un cuento de miedo en términos de asustarnos. Pues ya no nos asusta nada. Vivimos inmersos en un océano de terror, de suyo, ¿verdad? Ya no cultivamos el robo glamoroso. Alguna vez el robo fue glamorizado. Hay un personaje literario, quizás habrán oído hablar de él, Arsène Lupin, de un autor francés, Maurice Leblanc se llama, fue creado en 1905, un personaje que Leblanc llama como gentleman cambrioleur, es decir, un caballero ladrón. Arsène Lupin era un caballero, un verdadero dandy, un gentleman, un hombre de maneras exquisitas, pero que perpetraba sus robos típicamente de joyas, collares, pulseras, anillos, cosas de ese tipo, con una sutileza y con una elegancia y una discreción. Hay una estetización del hurto, hay una estetización del robo, hay una estetización del delito en este personaje de Maurice Leblanc, de Arsène Lupin. Ello para referirme una vez más a las mil facetas del terror. Este terror que nos está presentando Ali en este momento es un terror sumamente sofisticado, sumamente elaborado, ¿verdad? Sumamente estilizado. Muy bien, entonces nos dice Ali, son malos tiempos, hemos perdido hasta la capacidad del terror sin máscaras y casi debo decir sin mascarillas, cuando veo a la gente en las calles cubiertas como si, y de pronto interviene un segundo personaje. Sin digresiones, ve al punto, me dice Guillermina, que está leyendo esto mientras lo escribo. Ah, carambas, esto es un susto, esto es inopinado. Nos damos cuenta que igual que nosotros y con nosotros que vamos leyendo la página de Ali, resulta que teníamos a nuestros hombros, a nuestras espaldas, por encima de nuestras cabezas, teníamos a una tal Guillermina, que a todas luces es la compañera del narrador y que lo regaña. Sin digresiones, ve al punto, me dice Guillermina, que está leyendo esto mientras lo escribo. Muy interesante la forma en que hace su irrupción Guillermina, casi fantasmal, como si no hubiera estado ahí y de pronto la descubriéramos a nuestras espaldas leyendo nuestro manuscrito. Es sobrecogedor, es extraño, es la manera tan abrupta en que irrumpe en medio de la narración, y atención al nombre Guillermina, vamos a ver por qué. Y de inmediato nos dice el narrador, mi querida esposa es implacable cuando de detener mi verborrea se trata, sobre todo si me dedico a los lamentos por esta época tremenda. Soy un viejo y a todos nos da por ahí, esa es mi disculpa. Ya debería estar retirado, pero no tengo los medios. Quien trabaja por su cuenta no toma esas previsiones. Ajá, entonces se declara como un viejo. No nos dice que tiene los 1000 y tantos años que requeriría para haber sido testigo presencial de la gran peste negra de 1343. No nos dice eso, pero nos dice que es un viejo. Y eso también debe ser tenido en cuenta. Vamos a ver por qué. Entonces es un viejo. No me veo guardando en casa, tumbado a todas las horas, dice, tumbado a todas horas, camba. ¿Quién está tumbado a todas horas? Los muertos en sus sepulcros, ¿verdad? Los muertos que reposan en sus ataúdes. Esos son. Y más adelante nos dice, dice Guillermina, habla de los zampones, ¿verdad? De los que se disfrazan de que tienen interés en comprar una propiedad y cuando llegan le hacen una estafa, los amarran, los reducen a la impotencia y les roban cosas. Dice la propia Guillermina, ampones que se hacen pasar por compradores como fachada para hacer otra cosa, que es el título mismo del cuento, fachada para hacer otra cosa.
Pero la necesidad tiene cara de perro, dice, tiene cara de perro. Sí, esa es otra expresión muy común, muy pedestre, muy común, tener cara de perro, pero no deja también de remitirnos a otra figura de la mitología del terror gótico, a la figura del licántropo, del hombre lobo que se transforma en lobo. No está hablando de lobo, está hablando de perro, pero bueno, de un perro a un lobo ya estamos hablando de parientes cercanos, ¿verdad? No iba a decir la necesidad tiene cara de lobo, era demasiado obvio. Tiene cara de perro, pero ya hay una alusión a algo. También es una expresión común, pero es sorprendente, y el libro, el cuento de Ali pone eso en relieve. Es sorprendente el coeficiente de monstruosidad que tienen esas expresiones diarias. Tener el agua hasta el cuello, el nadadito de perro, ver el zacate desde las raíces, tener cara de perro. Dense cuenta de lo teratológico, de lo monstruoso, de lo grotesco que hay en todas esas expresiones. A fuerza de utilizarlas, las hemos desemantizado, les hemos quitado su sentido de grotesco y aterrador, pero no dejan de ser de tener algo inquietante, ¿verdad? En este caso, cara de perro nos remitiría al mito del licántropo. Y entonces responde responde el narrador: el carro que apenas camina, mientras hace un ruido infernal, como si fuera un carruaje tirado por caballos. Ah, caramba, muy interesante. ¿Qué personaje del terror gótico se transporta en un carruaje tirado por caballos? ¿Quién típicamente de la mitología gótica, de la época del gótico literario victoriano de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿verdad? Todo lo que fue Henry James, Oscar Wilde, W. Jacobs, H.G. Wells, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, todos estos autores del gótico victoriano. ¿Qué persona, Bram Stoker, qué personaje camina en una carruaje tirada, es transportado, no camina, es transportado en una carruaje tirado por caballos? De hecho, cuando queremos ofender a alguien, a menudo decimos, estás tan flaco, tan jalado y tan mechudo que pareces al cochero de Drácula. Pareces al cochero de Drácula. Es un insulto al que me hice acreedor muchas veces cuando yo era en efecto así de espiritado y de mechudo y de flaco y de enjuto. Entonces, atención, como si fuera un carruaje tirado por caballos, ya ahí hay una clara alusión al conde, ¿verdad? Y luego añade: y este traje negro, pasado de moda, bueno ya tan solo para yacer en la tumba, iba a decir. Claro, pero de nuevo lo interrumpe Guillermina. Otra vez lamentándote, me dice Guillermina, con razón. La melancolía me daña y lo cierto es que no tengo motivos suficientes para dejar que me carcoma, le dice Guillermina. Y por cierto, el autor insiste una y otra vez en repetirnos el nombre Guillermina, como diciéndonos: ahí hay algo importante. Guillermina, se asegura de que lo oigamos tantas veces como sea posible. Sí, este traje negro pasado de moda, bueno, ya tan solo para yacer pues iba a ser en la tumba, ¿verdad? Así que el viejo es un viejo, no sabemos de qué edad, y anda siempre con un carro negro, con un traje negro, bueno apenas como para yacer en la tumba, y en un carro que pareciera más un carruaje tirado por caballos. Luego él mismo lo dice, lo vuelve a subrayar: estamos viejos, sí, estamos viejos pero saludables. Viejos pero saludables. Muy bien. Entonces, hay algo de vetusto, hay algo de decrépito, de caduco en todo esto. La cabaña en ruinas, el jardín en desorden, en tipo de jardín inglés romántico, selvático, la altura del lugar porque están allá en lo alto de las montañas. El aislamiento total. No estaría más aislado Drácula en su castillo en los montes Cárpatos. La medianoche. Atención a todo lo que se está aquí, todo lo que se está aglomerando.
La llamada a las 12 de la noche, eran las 12 de la noche y eran 12 golpes de azada en tierra, hubiera dicho Antonio Machado. Las 12 de la noche y eran 12 golpes de azada en tierra, para un entierro, ¿verdad? Sí, las 12 de la noche y todos los elementos que hemos dicho, la vejez del protagonista, su carro desmantelado, su vestido siempre de negro, el jardín enmarañado, la casa en ruinas. Todo esto es muy gótico, sin ser gótico en el sentido estricto de la palabra, sin serlo de manera estricta. Sí, en algún momento dicen, estamos juntos, estamos casados, estamos juntos, tal vez hasta demasiado juntos, dice. Pero bueno, ese es el matrimonio, demasiado juntos, caramba, ya se pregunta uno si dormirán dentro del mismo ataúd, o si dormirá él en un ataúd, como lo hace Drácula típicamente, y ella tal vez en un ataúd al lado de él, ¿verdad? No lo sé. Drácula siempre viajaba con sus vampiresas, atención, eso es importante, es un elemento importante del mito de Drácula. Así que, bueno, pues así es la cosa. Así estamos cuando de pronto llega por fin el comprador, el cliente potencial. Antes que eso, nos habla Ali de lo frecuente que es que drogadictos y consumidores de drogas ilícitas vengan a buscar cabañas en lugares aislados para armar ahí sus saturnales de la muerte, sus orgías de droga, donde no los va a encontrar nadie, donde pueden gritar y nadie los oye, pueden chuparse la sangre unos a otros, que nadie va a armar problema porque es un lugar aislado y rodeado de matas y de cipreses descuidados. Y nos dice, las sustancias que se meten les deterioran el cuerpo, los carcomen como un furioso comején, les van chupando la sangre cual vampiros. Las sustancias, nadie más, sino las sustancias, les van chupando la sangre cual vampiros, en el caso de estos drogadictos. Pero es interesante, Ali se va aproximando mediante cuidadosos círculos concéntricos, va rodeando, acercándose, haciendo una especie de espiral, acercándose cada vez más, acercándose a lo innombrable, dándonos pequeñas pistas, pero no soltándonos todo de una vez, ¿verdad? Entonces ya tenemos también la evocación de los vampiros, que son como las drogas, que carcomen como un furioso comején el cuerpo humano. Después, ¿por qué no estoy sorprendido? Se desata una tormenta con tremenda rayería. Lo que me faltaba, pensé. Este monstruo viene hasta con efectos especiales. Y el monstruo es el comprador, ¿verdad? Es el comprador de la propiedad. Que se llama Don Boris. Don Boris, bueno, ese nombre es muy interesante, es muy importante. En este cuento la onomástica es fundamental. No sabemos el nombre del narrador en primera persona, pero sabemos el de Guillermina, y ahora resulta que el que viene a comprar es Don Boris, que nos es descrito como que salido de una película de horror y que medía casi 2 metros y parecía una voz salida de ultratumba, y tenía los ojos vidriosos y muy enrojecidos, que parecía y con un carro venía además, que era una de esas monstruosidades. Atención como ya le iba entrando ya de lleno en el terreno de la teratología, de lo anormal, de lo monstruoso. Un carro de doble tracción con el tamaño como para servir de carro funerario, nos dice. Entonces Don Boris, el comprador, viene con un carro que pareciera un carro funerario, igual que el carro del narrador, pareciera un carruaje tirado por caballos. El enorme carro de doble tracción de Don Boris, el comprador, podría servir de carro funerario. Usa ropa de marca.
Es decir, está muy bien vestido. Podríamos pensar en una cierta aristocracia en una cierta aristocracia, de modo un tanto gótica, y sabemos que tiene los ojos vidriosos y muy enrojecidos, y una voz que parecía venida de ultratumba, una figura que parecía de salido de una película de horror y que medía casi 2 metros, entonces altura descomunal. Viejo, jibado, enfermo, con los ojos vidriosos y enrojecidos, con un carro que parecía un coche funerario, ¿verdad? Una voz de ultratumba, una voz cavernosa. ¿Qué es esencialmente una voz cavernosa? Una voz cavernosa, ¿por qué se dice que es cavernosa? Pues porque es ronca, porque es rauca, porque es oscura, porque tiene un eco, cosa muy importante, tiene una reverberación en el tiempo, ¿verdad? Muy importante, porque se usa mucho a menudo la expresión una voz cavernosa y no reparamos en todo lo que significa desde el punto de vista acústico. De nuevo, ronca, rauca, ríspida, áspera, subterránea, profunda, grave sin duda, no puede ser pituda, es una voz grave, oscura y como subterránea, ¿verdad? Como procediendo de una gruta, sí, de una caverna. Pero todo eso hay que visualizarlo, todo eso hay que entenderlo. Y ese es el que llegó, el famoso Don Boris. Los lectores de generaciones más recientes no van a captar todo lo que el nombre Don Boris evoca y significa. Mi generación sí, y los lectores de mi generación también. Hablar de Boris, que es un nombre ruso, y es un nombre de villano típicamente, en las películas Boris, es evocar a Boris Karloff. Boris Karloff fue un gran actor inglés, en realidad se llamaba William Henry Pratt, alias Boris Karloff, porque se convirtió en un ícono de las películas de terror góticas de los años 30 y 40 y toda su vida, hasta que murió en enero del 69, el 8 de enero del 69. Estaba yo por entrar a primer grado y recuerdo ver la foto de él en el periódico. Boris Karloff fue el que creó el personaje de Frankenstein, el Frankenstein que todos conocemos, el de la cabeza plana, de los tornillitos en las orejas, ¿verdad? El Frankenstein que hace Herman Munster en la serie cómica Los Munster, porque hay muchos Frankenstein, pero el clásico, el de las películas de terror de Hollywood de los años 30, muy influidas por el expresionismo alemán, muy influidas por Murnau, muy influidas por Fritz Lang, el que creó el monstruo de Frankenstein, que solo se expresaba con gemidos, patéticamente, y pedía friend, buscando amigos, friend, y que asustaba y mataba a la gente más por terror que por maldad, fue creado por Boris Karloff. William Henry Pratt, que vivió entre 1887 y murió en 1969. Frankenstein fue creado en el 1931. La primera película de Frankenstein, que fue la que detonó la carrera de Boris Karloff, fue la que lo catapultó a la fama. Fue una producción del gran director James Whale, sobre cuya vida se hizo una película muy hermosa con Ian McKellen, ni más ni menos, que haciendo de James Whale, una vida muy atormentada. La película de 1998. Se llama Gods and Monsters, la recuerdo y la recomiendo muy vehementemente. Entonces Boris Karloff con James Whale crean a Frankenstein en 1931 y hacen 2 secuencias de la película, una de 1935, mejor aún que Frankenstein, que se llama Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein, maravillosa película gótica. Yo sé que el nombre puede parecerles tonto, es una obra maestra, amigos, es una obra maestra del cine gótico, de nuevo con la mano extraordinaria de James Whale. Ahí Karloff hace de nuevo a Frankenstein y por última vez lo encarna en 1939, hijo de Frankenstein. Ya tenemos la novia ahora, Son of Frankenstein, el hijo de Frankenstein. Esa no la dirige James Whale, la dirige Roland Lee, pero es muy buena también. Y en esa participa además Bela Lugosi, el otro personaje, actor especializado en
papeles de terror. Bela Lugosi hace en esa película del 39, Hijo de Frankenstein, el papel del asistente del doctor Frankenstein, que lo encarna Basil Rathbone. Hace el papel de Igor, por supuesto, otro nombre para un malo, para un villano. El asistente jorobado que caminaba con la cabeza torcida, que lo habían ahorcado una vez y no murió, pero le quebraron el cuello y le quedó la cabeza torcida y un hueso salido, que se lo tocaba y se lo palpaba y lo percutía para horror de todo el mundo y se moría de risa. Igor es Bela Lugosi, que es el asistente del doctor Frankenstein. Basil Rathbone que es el padre, es el hijo del doctor Frankenstein y también responsable de la resucitación del monstruo de Frankenstein. Ya en ese momento, ya Bela Lugosi era un ícono, Boris Karloff, puesto que el personaje de la novela de Lee se llama Boris, era un ícono, pero nunca más, después de Frankenstein, Bride of Frankenstein y Son of Frankenstein, nunca más volvió Boris Karloff a interpretar el papel de Frankenstein. Nunca, nunca, nunca más. Se negó a ser ya typecast como el monstruo de Frankenstein, que lo interpretaba con un nivel de patetismo y de dolor y de terror extraordinario. Le infundía a aquel monstruo espernible cualidades humanas que lo hacían muy conmovedor. Ahora, por otra parte, tenemos Drácula, que también apareció en 1931, pero esa fue dirigida por otro director, que marcó también la salida a la escena y la popularidad del gran Bela Lugosi, el gran actor húngaro, que creó el personaje de Drácula en la pantalla en 1931, pocos meses antes de que Boris Karloff saliera con Frankenstein. Ese año 31 es importantísimo en la historia del cine de terror. Ya antes que el Drácula de Lugosi, basado en Bram Stoker, tenemos de 1922 la película muda Nosferatu, que la dirige Murnau, que es subtitulada Una sinfonía de horror, Nosferatu, der Vampir, Nosferatu el vampiro, una sinfonía de horror. Este es de 1922, es cine mudo, muy expresionista de nuevo, muy a lo Fritz Lang, con decorados angulares, sombras muy dramáticas, decorados picudos, triangulares, hirientes, efectos extraordinarios, y Nosferatu es totalmente aterrador. Más aún que el propio Bela Lugosi, que es muy elegante para ser aterrador. Nosferatu es un bicho espernible. Se puede ver la película, vale la pena verla. Y con Nosferatu del 22 llegamos hasta 1992. 100 diferentes actores interpretaron Drácula. Nadie lo hizo nunca con el panache, la elegancia y la clase de Bela Lugosi. Lo hicieron Christopher Lee, Louis Jourdan, Peter Cushing, muchos actores hicieron de Drácula. No le llegaron nunca a Bela Lugosi. En 1992, Francis Ford Coppola retoma la novela de Bram Stoker, de nuevo, del gótico victoriano del siglo XIX, finales del siglo XIX, Francis Ford Coppola, y hace su propia versión de Drácula, con Gary Oldman haciendo de Drácula, el inevitable Reinfeldt, y con su manía de comer insectos, que lo hace Thomas Waits, Jonathan Harker, lo hace Keanu Reeves, Mina, la muchacha linda, es Winona Ryder, y Anthony Hopkins, por supuesto, hace de Van Helsing, que es especializado en matar vampiros. Pero es muy importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Boris, porque Don Boris, que le haya puesto Don Boris, para los muchachos de hoy en día no, pero para gente de nuestra generación, Boris remite inevitablemente a Boris Karloff, a un personaje del terror gótico. De nuevo, muy específicamente. Recuerde que Frankenstein es de Mary Shelley, también una gran escritora gótica del terror, ¿verdad? Mary Shelley, la esposa de Percy Shelley, los dos grandes escritores. Y Drácula de Bram Stoker, también un escritor del gótico victoriano. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos elementos ahí, esos intertextos con respecto a la parte cinematográfica.
medía casi 2 metros, era como salido de una película de horror. Es evidente que Ali está pensando en Boris Karloff. Y ese nombre Boris tiene toda la mala intención del mundo de evocarnos subliminalmente la imagen del legendario Boris Karloff. Entonces, bueno, ya sabemos que las sustancias de los drogadictos les chupan la sangre cual vampiros. Se viene una tormenta tremenda en medio de la cabaña y en medio del lugar. Es cuando dice el narrador, esto es lo único que me faltaba. Este monstruo viene hasta con efectos especiales, refiriéndose a Boris. Sí, bueno, una tormenta con relámpagos, amigos. No hay novela gótica, Frankenstein, Drácula, la caída de la casa Usher, lo que ustedes quieran. No hay novela gótica en cuyo clímax y culminación no se desate una tormenta eléctrica. Eso es un tropo, es decir, un lugar común, es decir, un elemento recurrente, parte de la receta, parte de los ingredientes de cualquier película de terror gótica que se respete, es que tiene en el desenlace que venirse una tormenta con ráfagas tremendas, relámpagos, se rompen los vidrios, la casa se hunde, etcétera, etcétera. Entonces la tormenta también alude al mundo del terror específicamente cinematográfico. Aquí Ali crea una intertextualidad muy directa con el mundo de la cinematografía de los años 30, de nuevo muy influenciada por el expresionismo alemán, aunque fueron hechas en Hollywood ya todas estos Frankenstein y Dráculas de Boris Karloff y Bela Lugosi. Muy bien, seguimos. Muy bien, entonces el vendedor le dice a Boris, además aquí no hay quien moleste, 0 vecinos cercanos y un patio gigantesco, la soledad. Muy importante, otro elemento gótico, la cabaña está en medio de un páramo, solo, no hay vecinos, no hay nadie cerca. Es un lugar ideal para que viviese un científico loco que en el sótano estuviese creando un monstruo de Frankenstein. Ese lugar, aislada y con tormentas eléctricas además, y antigua y ruinosa y con un jardín tenebroso, ¿verdad? Ni la policía se aparece, nos informa Ali. Pero Boris está como en otro mundo, podríamos preguntarnos si está muerto o si es un espectro, si es un zombie, si lo acaban de exhumar, ¿verdad? Y después nos habla sí, es que todo en este lugar resuma decrepitud, ¿verdad? Boris al principio da la impresión de un anciano. El narrador se declara viejo tal vez viejo de varias reencarnaciones o de la forma típica en que el vampiro nunca muere, porque la sangre que chupa lo mantiene remozado, lo mantiene en vida, ¿verdad? Entonces, de ahí que pueda hablar de la gran peste negra de 1343 con tal propiedad. Entonces hay un elogio de la soledad como cosa aliada al vicio, aliado a las malas prácticas, aliado a lo terrible, ¿verdad? No llega la policía. Boris está sin estar, como dice el personaje principal, está sin estar, es lo propio de un fantasma, ¿verdad? Con un aire ausente, como lobotomizado, como si fuese un zombie, como si anduviera sonámbulo, ¿verdad? Y de pronto Ali saca esta deliciosa, irónica observación. Dice, tengo buen colmillo, pero esta vez me parecía estar perdiendo el tiempo. Boris no me escuchaba. Tengo buen colmillo, ya sabiendo quién es este narrador, un vampiro, ya sabiéndolo, la expresión resulta inmensamente divertida, por lo irónica, por el doble sentido. Recuerden ustedes que la ironía siempre reposa sobre un deuxième sens, un sens deuxième, sobre un segundo sentido. Tengo buen colmillo. Normalmente la expresión, de nuevo, es trivial, es banal, es pedestre, pero es que eso es lo interesante, cómo Ali resemantiza, fantasmagoriza, preña de terror expresiones que son perfectamente comunes
que no erizarían a nadie, pero en este caso tengo buen colmillo no significa únicamente lo que normalmente significa, tengo mucha experiencia, o que mejor que experiencia, tengo un gran savoir-faire, me las sé todas, me la juego muy bien en esto, tengo buen colmillo, pero esta vez me parecía estar perdiendo el tiempo. Bueno, aquí tengo buen colmillo debe ser tomado no como figurativo, no como una imagen, sino literalmente tengo buen colmillo, porque cómo no habría de tener buen colmillo un vampiro. Lo tomé de los brazos, le clavé la mirada, clavar la mirada, es muy violento, le clavé la mirada. Otra expresión, digamos, común y corriente, pero que Ali le infunde un sentido especial, de nuevo, un segundo sentido, le clavé la mirada. Es extraordinario el uso del lenguaje de Ali, cómo logra imbuir esas palabras, esas expresiones hechas, y sin embargo les confiere un nuevo sentido, ¿verdad? Las remoza, las redescubre y las presenta como códigos del terror. Llueve demasiado para salir, pero en el momento en que escampe lo llevaré afuera, don Boris. La cabaña no se ve desde el exterior. Este lugar es perfecto para consumir sustancias. Relájese, amigo, siéntese un rato. Ya ahí lo está casi hipnotizando, ¿verdad? Y sí, lo oculto, la estética del oculto, de lo que está escondido, perfecto para perpetrar un acto monstruoso, un acto ilícito, un delito, una cosa que no debe ser vista, ¿verdad? Relajado estaba, pero no hizo ademán de sentarse, y eso era imperativo. ¿Por qué era imperativo que se sentara el altísimo don Boris? Vamos a ver. Su cavernosa voz de muerto en vida, de nuevo la expresión, pero pareces un muerto en vida. Yo no sé, el compañero después de un mes de ausencias apareció, parecía un muerto en vida. De nuevo, una expresión muy de la calle, muy común, pero que en el contexto de este cuento se revive, nos brinca de la página, se nos sale de la página y nos clava sus propios colmillos, denotando, exponiendo a Ali cuánto de macabro, cuánto de perverso, cuánto de monstruoso, cuánto de grotesco hay en montones de expresiones que nosotros usamos casualmente sin conciencia alguna de su sentido literal. Expresiones nacidas del terror y que hemos aprendido a usar de manera desprevenida, de manera inocua, ¿verdad? Eso es uno de los grandes méritos del cuento. Entonces, de pronto, resulta que el vendedor le dice, lo toca, le toca el pecho apenas, y aquel edificio de viejo de 2 metros de alto, aquel rascacielos de viejo desgarbado, zombie, descerebrado, monosilábico, aun cuando supremamente elegante y un poco aristocrático, se desmorona aquel edificio y cae tal cual de espaldas en el lecho, se desploma con solo que lo tocó en el pecho, ¿verdad? Y de inmediato viene el salto a la yugular. Y ahí se nos revela el cuento. Ese es el punchline. Ahí es donde nos damos cuenta, caramba, todos creímos que aquí el malvado era don Boris. Tenía nombre de malo, tenía el nombre de un actor célebre por sus papeles de Frankenstein y de todo tipo de villanos. Hizo de momias, de fantasmas, de zombies, de aparecidos, de doctores locos, de otro tipo de monstruos. Boris Karloff debe haber hecho 200 películas de terror en toda su extensa vida. Vivió 81 años.
nunca hizo una película que no fuera de terror a partir del gran éxito de Frankenstein en 1931, porque había hecho muchas películas del cine mudo que no tiene ningún interés. Pero Boris Karloff, esto de nuevo es difícil de entender para las generaciones de hoy en día, pero quienes somos ya más viejitos, sabemos que solo había un Boris en el mundo, y era Boris Karloff, ¿verdad? Y Boris Karloff era sinónimo de terror. Eran películas que nos prohibían ver porque nos causaban pesadillas. Y usted métase a la cama y tápese la cara con la almohada y no, me apague el televisor ya mismo, usted no va a ver esta película, no es buena para usted, etcétera, etcétera. Pero resulta que el malo, el que llega, el elemento exógeno, el que viene de afuera, el intruso, bueno, el invitado, pero bien que mal un intruso, del que se temía que fuese un ampón, que usase su fachada con vestidos de marca y demás para ocultar sus malas intenciones, el potencial ladrón, el potencial asaltante, etcétera, resulta que era perfectamente inofensivo, y el verdadero criatura perversa aquí, la verdadera criatura perversa, el que usa su fachada de vendedor de bienes raíces para esconder su verdadera naturaleza de vampiro, es el narrador en primera persona, y eso no lo sabíamos. De pronto nos enteramos en este punchline: saltó sobre su yugular como una bestia salvaje, saltó como un tigre directamente a la yugular y le drenó la sangre, ¿verdad? Y además Ali se explaya hablando del sabor asqueroso de la sangre de los drogadictos que la necesidad me ha obligado a consumir ya demasiadas veces en estos tiempos aciagos. Como que este pobre Drácula, este pobre vampiro estaba como a dieta o consumiendo solo sangre viciada de drogadictos, un sabor que no era de su satisfacción, que le producía asco, pero ¿qué iba a hacer? Los vampiros también tienen que comer para vivir, ¿verdad? Entonces resulta que el narrador en primera persona era en realidad un vampiro. El que llegó era pues un tipo posiblemente drogado, pero no malo, no era un ser perverso. Su nombre de Boris nos lanza por la mala pista. Hay Boris buenos, nos damos cuenta después de todo, hay Boris buenos. Y claro, la última frase es parte del punchline. Oh, Mina, mi hermosa Mina, no te traje ni un sorbo, sé cuánto repugna el sabor de los viciosos. Mina, claro, Mina de Guillermina. Mina como apócope de Guillermina, Mina, en el Drácula de Francis Ford Coppola, y por eso lo mencioné con cierta profusión, de 1992, Mina viene de Wilhelmina, Guillermina, Wilhelmina. Está Guillermo, que es Wilhelm, y Guillermina, que es Wilhelmina. Wilhelmina, solo que se usaba el apócope. Ese es el papel de Winona Ryder, es el gran amor de Drácula, es la que Drácula persigue, y una mezcla de tanatofilia y de erotismo, termina muriendo en sus brazos. Lo que es más, le pide a ella que le inflija la muerte en ese final muy, muy romántico de la película de Ford Coppola, que por lo demás no es película de mi gusto. No me gusta lo que hizo con el mito de Drácula, que en efecto tiene mucho de profundamente romántico, pero no. Pero en todo caso es una gran película, por supuesto, y no estamos aquí para hacer crítica cinematográfica. Mina, Winona Ryder, la amada de Drácula, que Jonathan Harker, que está enamoradísimo de ella, Keanu Reeves quiere alejarla de Gary Oldman, Drácula, y Van Helsing anda tratando de matar a Drácula por todos los medios, siendo un especialista en vampirología. Esa Mina es Winona Ryder, que se llamaba Mina por Wilhelmina. Todos los personajes de la obra de Drácula de Bram Stoker tienen nombres ingleses o alemán, en el caso de Van Helsing, ¿verdad? Jonathan Harker, Mina de Wilhelmina, ese sería alemán, Van Helsing alemán, y Reinfeldt, que es el valet de Drácula, hipnotizado, hechizado, que le había dado por la ingesta de insectos, ¿verdad? Esa era su manía constante. Entonces, aquí vemos por qué Ali nos infligía tantas veces el nombre Guillermina, varias veces. Está seguro
Ali quiere asegurarse de que en nuestros oídos quede bien registrado el nombre Wilhelmina para esta frase final. Oh, Mina, mi hermosa Mina, no te traje ni un sorbo. Mina, mi hermosa Mina, sí, Guillermina, que es el español equivalente de Wilhelmina, la Wilhelmina del Drácula de Bram Stoker, que es Winona Ryder. Posiblemente el gran protagonista de este cuento magistral de Ali Víquez no sea ni el narrador en primera persona, vendedor de bienes raíces, de fachada, vampiro de auténtica profesión, ni Guillermina, ciertamente. El protagonista es la atmósfera. Es la atmósfera. No hay cuento de terror, aun cuando mezclado de humorismo, como en este caso, en el que la atmósfera no sea fundamental. Si ustedes me preguntan quién es el personaje principal de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, yo diría la atmósfera. La atmósfera, o quizás la casa, que es parte de la atmósfera. Más que Roderick Usher y más que Madeline Usher, el gran protagonista del cuento es la atmósfera. Si ustedes me preguntan quién es el verdadero protagonista de La casa tomada, yo no diría que fuera Inés ni su hermano incestuoso potencialmente, ¿verdad? No diría que los hermanos no son los protagonistas, el protagonista es la casa. La casa es la protagonista, la casa es los que lo termina por expulsar a los dos en Casa Tomada. Ella es la que crea la atmósfera y ella es la verdadera protagonista. Entonces el cuento de Ali termina con una gran boutade, como dirían los franceses, con una inversión. Boris resultó inocente y el narrador resultó ni más ni menos que un vampiro, y eso no lo entendemos todos al final con su alusión a Mina. Por eso no le dice Mina desde el principio, porque si le hubiera usado el Mina en lugar de Guillermina, hubiéramos todos sospechado de quién se trataba. Pero diciendo Guillermina, no se nos hubiera ocurrido que era Guillermina, Wilhelmina, es decir, Mina, el apócope y por lo tanto sí la amada del conde Drácula, y también de Jonathan Harker, pero del conde Drácula sobre todo en este caso. Y concretamente no un vampiro cualquiera, concretamente Drácula. Hemos de concluir que el narrador omnisciente, el narrador en primera persona de este cuento, que es un juego de pistas, es un sutilísimo, sagaz, inteligentísimo juego de sutiles pinceladas, toquecitos de color de pintura que va desperdigando a través del texto, lenta pero sistemáticamente, buscando un efecto de acumulación que nos permitan llegar a este desenlace. Cuando llegamos a desenlace, nos explicamos retrospectivamente, retroactivamente, releemos en nuestra mente ¡ay, con razón! El carro que parecía un carruaje tirado por caballos. ¡Ay, con razón! Guillermina, Wilhelmina, Mina. ¡Ay, con razón! Que dijo que tenía buen colmillo para los precios y para eso y para el otro. ¡Ay, con razón! Esa cabaña en ruinas y los cipreses, símbolo de la muerte. Con razón Boris, con razón todo. Es un cuento que se lee de atrás para adelante. Como diría Derrida, el gran pensador del posmodernismo, de la posmodernidad, el lector, contrariamente a lo que se cree, no solo lee, ¿verdad?, de adelante hacia atrás, ¿verdad?, comenzando en principio media res y luego hacia el final. Hay una lectura en los cuentos de impacto, en los cuentos de knockout. Hay una relectura retrospectiva, retroactiva, que nos permite reinterpretar las pistas que el narrador nos dio. Como en la película, en la película El Sexto Sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la gran película esta que todos vimos y todos elogiamos. Si viene la gran revelación final, el gran punchline, nos damos cuenta de que el personaje principal había estado muerto durante toda la película,
por el Bruce Willis, ¿verdad? Por eso es que el chiquito le decía una y otra vez, veo muerto, I see dead people, I see dead people. Y al final nos damos cuenta de que él estaba muerto. Y eso fuerza, y salimos del teatro y del cine y seguimos mientras nos vamos a comer un sándwich, y seguimos dándole vueltas a eso y dándonos cuenta de cuán bien hecha está la película, porque en una lectura retroactiva de la película todo calza. Nos vamos dando cuenta que en efecto nadie en el transcurso de la película interactúa con Bruce Willis, nadie le dirige la palabra, entra a sitios públicos, lugares donde hay gente y nadie parece verlo. Su único interlocutor es el niño que tenía la facultad paranormal de ver a los muertos, y es por eso que era el único que podía hablar con él. Pero lo importante, ¿por qué traigo a colación esta película? Que no es una... Bueno, sí es una película de terror, sí. Bueno, porque es un caso típico de lectura retroactiva. Este cuento nos fuerza a una lectura retroactiva. Entonces, ay, con razón esto, ay, con razón aquello, ay, con razón lo otro. Es un cuento magistralmente ensamblado, con pistas diseminadas por todas partes, que cobran pleno sentido, coalescen, coagulan finalmente, al final, en el desenlace, everything makes sense. Todo cobra sentido con la última frase. Oh, Mina, mi hermosa Mina. Y ahí nos damos cuenta de quién era el rufián que en realidad usaba una fachada para hacer otra cosa. No era Boris, por macabro que fuera Boris y por lo muy Boris Karloff que nos lo evoque. No. El impostor aquí, el vampiro, el Drácula, por si está Wilhelmina, si está Mina es porque tiene que ser Drácula, no cualquier vampiro, sino muy concretamente el conde Drácula. Sí, Blas Drácula. Nos damos cuenta de quién era. Entonces, es un cuento muy astuto que nos toma el pelo, nos juega una mala pasada, nos juega una broma, es una butad, es una broma a expensas del lector, a menos de que, como les dije, hagamos que el lector sea poco menos que Sherlock Holmes. Si el lector es Sherlock Holmes y va anotando pistas, no lo sorprende el final del cuento. Pero si es menos que Sherlock Holmes, el cuento lo va a sorprender. Yo fui mucho menos que Sherlock Holmes. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy aquí para analizar el cuento y para comentarlo. Entonces, en múltiples lecturas, no en una segunda lectura retrospectiva o lo que fuese, no, en múltiples lecturas logré acumular todas estas pistas y puedo ahora presentarles el libro, el cuento como es. Nos comprendemos muy bien que el protagonista hable del pasado con tanto conocimiento de causa. Siendo Drácula, estaría ya vivo en 1343 y habría asistido a la gran peste negra, a la peste bubónica, y se habría alimentado de la sangre de 1000 cadáveres. Claro que sí. Cuando habla del virus con corona, un virus con corona, eso es una observación muy importante, porque hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Rey Peste, precisamente, The King Pest, subtitulado Una alegoría. Fue escrito en 1835, todavía era un Edgar Allan Poe de 26 años, todavía muy joven. El Rey Peste de Edgar Allan Poe fue publicado en el Southern Literary Messenger, que era un periódico. De nuevo en 1835, y es cuestión de... La trama es muy sencilla. Unos marineros ebrios deambulan por la ciudad buscando camorra, terminan por entrar a una funeraria. Ahí se les presenta el Rey Peste, The King Pest, que organiza un jolgorio, una saturnal de la muerte, una bacanal con todos los muertos que están en la funeraria, bailan y danzan, y aquello es una cosa satánica, una verdadera Walpurgisnacht, una noche de Walpurgis. Es un cuento muy grotesco, muy esperpéntico en el sentido de Valle Inclán, de esperpéntico, y es un mal cuento. Además, no es de los buenos cuentos de Edgar Allan Poe, no pierdan su tiempo leyéndolo. El Rey Peste. Edgar Allan Poe, cuando quería meterse a humorista, no le funcionaba, no tenía esa vena, no tenía esa veta. Era demasiado macabro
macabro, demasiado cruento como para que el humor, aún el humor negro, le funcionase. Pero lo traigo a colación porque Ali habla del rey con corona, del virus con corona, y eso de inmediatamente me remitió a Edgar Allan Poe, The King Pest, el rey peste. Así que es una noción que ha sido ya usada. Pero no les recomiendo leer ese cuento. Mejor léanse de nuevo el de Ali. Adquieran el cuento y léanselo entonces. Amigos, he tenido un inmenso placer de hacer este programita sobre un escritor al que admiro infinitamente, que considero una de las plumas más dotadas que tiene nuestro país, que posiblemente tenga toda Latinoamérica al día de hoy. Un intelecto de primer orden. No por nada saqué un segmento sustancial de mi vida para escribir el libro sobre su novela El fuego cuando te quema. No lo hubiera hecho jamás si no me hubiera quemado precisamente un entusiasmo, una pasión por el texto que me llevó a escribir el libro. Y terminó siendo hasta más largo que el propio texto de Ali, lo cual no es bueno por principio, pero bueno, así soy yo. Pero he tenido un inmenso placer de comentar con ustedes este hermoso, ingenioso, satírico, sarcástico, macabro, humorístico cuento, que de nuevo es una enorme tomadura de pelo para el lector. Por lo menos a mí me lo tomó, el poco pelo que me queda me lo tomó. Y muy bien, que este cuento sirva de incentivo para quienes no están familiarizados con la literatura de Dalí, para que la adquiera y no se pierdan de la obra impagable de este gran novelista, cuentista, poeta y ensayista. Esos son los géneros que ha tratado Dalí. Solo falta que se meta en el teatro, que nos sorprenda algún día con una obra de teatro, y no me sentiría perplejo. Es cosa que creo que puede pasar en cualquier momento. Así que para mí ha sido un placer infinito poder hablar de este gran escritor, que además es mi gran amigo. Me adorno diciéndolo, me honro, me floreteo diciendo esto. Y para ustedes un afecto enorme, un abrazo enorme, lleno de cariño. Mi gratitud de siempre por acompañarme en estas travesías literarias. Sí, un fuerte abrazo, sin colmillos, sin segundas intenciones, sin chupadas de sangre, sin nada. Yo no soy vampiro, no soy vampiro en lo absoluto. Me habría gustado serlo, de hecho. Me habría gustado ser como Bela Lugosi, claro que sí. He fantaseado con eso más de una vez. Pero no lo soy, desgraciadamente no lo soy. Amigos, un fuerte abrazo, toda la gratitud del mundo, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa.